Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice la escritura de la siguiente manera: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El tema de esta mañana se titula Dios no es Dios de confusión. Cuando leemos las cartas a los Corintios, podemos ver y notar el arduo trabajo que el apóstol Pablo realizó con los Corintios. Era una época donde ellos ya eran creyentes. Estas cartas no se refieren al tiempo que el apóstol Pablo los estuvo adoctrinando y evangelizando. No se refiere al año y medio cuando el apóstol estableció la iglesia en Corinto. Estas cartas van dirigidas a creyentes que ya tenían tiempo de congregarse. Los corintios eran personas que habían sido administradas por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por Apolos, por Aquila y Priscila, por Timoteo, por Sila y todo colaborador que estaba a las órdenes del apóstol Pablo. Por tanto, los corintios eran una congregación que había recibido un buen alimento. Mas, sin embargo, a pesar de que todos esos predicadores habían pasado por Corinto, ellos tenían problemas de conducta en todas sus áreas. Los corintios tenían celos, tenían contiendas, divisiones, favoritismos, inmoralidad en la propia familia, se agraviaban los unos con los otros, tenían problemas matrimoniales, mas eso sí, se sentían muy espirituales. Estaban combinando la mala conducta con la espiritualidad. Los problemas de conducta que tenían los corintios tal parecía que no afectaba su vida espiritual, la llevaban de una manera muy desbordada. El estándar de espiritualidad de los corintios eran los dones. Se identificaban muchos con los dones, sobre todo con el don de lenguas. Cuando leemos 1 Corintios 14, nos permite conocer lo que realmente pasaba dentro de una iglesia de los corintios, cómo ministraban sus servicios, cómo los efectuaban. Sus reuniones eran muy efusivas, es decir, muy intensas, muy ardientes, muy calurosas. Para muchos el culto debe de estar cargado de explosividad, de emociones, inclusive a desbordarse. Y cuando esto no sucede en alguna congregación, tal parece que califican el culto como aburrido o apagado. Algunos argumentan que cuando no sucede esto en una congregación, no hubo libertad en el creyente, o que no se le dio libertad al Espíritu Santo, o que no se sintió el Espíritu Santo. El don de lenguas es el medio que más se utilizan algunas iglesias para provocar un ambiente espiritual o un avivamiento. Cuando el apóstol Pablo se dirigió a los corintios para tocar el tema del orden de cómo se establece un programa religioso o un culto, lo primero que el apóstol Pablo dijo o se refirió era acerca de la madurez del creyente para comprender los asuntos espirituales. En 1 Corintios 14:20, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: amados hermanos, no seas infantiles en su comprensión en estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. El apóstol Pablo está dando a entender que el culto de los corintios era como niños realizando cultos debido a su inmadurez. ¿Sí? El mismo niño ministraba un servicio, niño me refiero a inmadurez. Nuevamente se lo voy a repetir: amados hermanos, no seas infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de esos asuntos como estos. Realizar un servicio requiere madurez espiritual. Llevar a cabo un programa de culto requiere madurez espiritual. Requiere mucha comprensión de aquellos que lo están realizando. Toda iglesia debe tener un protocolo de cómo realizar un servicio. Cuando tenemos el protocolo como iglesia, nos permite establecer reglas, nos ayuda a mantener un orden dentro de la iglesia
pero también nos ayuda a evitar la confusión dentro de los creyentes. El enfoque principal de un culto es la adoración y exaltación a nuestro Dios, no hacia la persona, no hacia el gusto de la gente. Es adoración y exaltación a nuestro Dios. Por este motivo, el apóstol Pablo cuestionó la forma en que los corintios realizaban sus reuniones. Los corintios le daban más énfasis a las lenguas, sin traductor, sin ningún intérprete, simplemente hablar en lenguas, pero todo lo hacían al mismo tiempo. Toda la gente hablaba en lenguas al mismo tiempo. Desde otro lado, la predicación pasaba desapercibida, ya que su enfoque eran las lenguas. La iglesia de Corintio no tenía un protocolo de cómo organizar un servicio. Por su parte, el apóstol Pablo le enseña a los corintios cómo realizar un servicio, un culto ordenado y decoroso, donde la honra es para Dios. Lo primero que el apóstol Pablo descarta es que todos hablen al mismo tiempo en lenguas. 1 Corintios 14:23 dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? La palabra indocto es falto de instrucción, inculto, ignorante. Cuando una persona que no tiene conocimiento o un incrédulo entra y mira a la congregación todos hablando en lengua, la primera impresión que se llevan es que estamos fuera de la razón, que estamos locos, que no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Así que el orden empieza por evitar primeramente el desorden. El culto que se le ofrece a Dios debe ser racional y no irracional. La palabra racional significa consciente de la razón, en buen juicio, razonable, lógico, en nuestros 5 sentidos, que sepamos lo que estamos haciendo, que sepamos lo que cantamos, lo que escuchamos, lo que profesamos, que todo lo que hagamos estamos conscientes de todo lo que estamos realizando, tal como lo marca Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo dijo: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es decir, nuestro culto en la razón, no fuera de la razón. Un culto que sepamos lo que estamos haciendo, que sepamos a qué hemos venido, donde la mirada no está puesta en el hermano de al lado, la mirada no está puesta en el hermano que está llegando tarde o que se salió del culto. La mirada está puesta solamente en glorificar a Dios, en exaltar a Dios. El creyente debe estar consciente de lo que hace, de lo que dice y de lo que escucha, de lo que está cantando, de lo que está siendo administrado. El servicio a Dios debe estar bien sustentado en la razón, en lo que entra en nuestra mente, en lo que llega a nuestro corazón. Debe ser congruente y convincente. Así debe ser un servicio. Estar consciente que la letra que estamos cantando glorifica a Dios, que la letra que cantamos nos está también administrando, que el mensaje nos está trayendo una formación, una capacitación. Nuestra razón está consciente de todo lo que está pasando. El error más grande que se comete hoy en día, al igual que en Corintios, fue que se fomentó mucho el culto a las emociones. Algo así como, ¿qué siente, hermano? ¿Qué está sintiendo? Pueden decir, hoy no sentí nada, hoy sí sentí algo, hoy no sentí la presencia de Dios. Y cualquier tipo de comentario, algunos otros dirán, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? ¿Quién quiere sentir el Espíritu Santo? Pero eso es fomentar el culto a las emociones, el culto a la carne. Algunos llegan a afirmar también que todo creyente que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Muchos lo afirman de esa manera. Déjame decirle que la palabra lenguas en griego se llama glosen y significa idiomas. Todo fue tomado de Hechos capítulo 2, cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. El propósito de los idiomas en ese tiempo fue transmitir el mensaje a un idioma diferente.
que los 120 pudieran compartir la gloria de Dios, el mensaje de Dios a personas con un idioma diferente, cada quien acorde a la persona que estaba enfrente de él. No lleva otro fin, solamente expresar el mensaje en otro idioma. En la actualidad no hay necesidad de hablar en otro idioma o otras lenguas, puesto que tanto el que predica como el que está escuchando hablamos la misma lengua, el mismo idioma. El creyente se debe de alinear en una adoración correcta, es decir, hacia Dios primeramente. La alabanza glorifica a Dios, la ofrenda honra a Dios y la predicación edifica al creyente. Así que cuando usted viene al servicio, se debe de enfocar a glorificar a Dios a través de la alabanza. Todo lo que usted le cante es para Dios y todo lo que usted cante es lo que usted le puede ofrecer a Dios. Usted se debe de proveer de lo que le va a dar a Dios en lo monetario, de lo que Dios le ha bendecido en el transcurso de la semana. De esa manera usted honra a Dios. Y a la hora de la predicación usted está atento al mensaje. De esa manera usted va a ser edificado. De esta manera Dios también es exaltado porque usted está presto a escuchar el mensaje de Dios. Los dones que marca la Biblia nunca fueron por merecimiento ni para darle la gloria al hombre. Es un don, tampoco es una recompensa. No es algo que se merezca. El don es un regalo, una manifestación del Espíritu, pero fue dado para provecho, para la iglesia. El don de lenguas, en ese tiempo que estaban ministrando los corintios, de acuerdo al libro 1 Corintios 12 y 14, tiene que ir acompañado del don de interpretación de lenguas, para que el mensaje que se estaba hablando pudiera ser interpretado. De otra manera, todo lo que se hablaba en lenguas quedaba incomprensible o no era benéfico para una congregación. La iglesia no salía edificada. Recuerda que el propósito de congregarnos y el propósito de los dones es que la iglesia sea edificada. El apóstol Pablo les hace una invitación a los corintios en el capítulo 13 de seguir el amor, que todos los dones vayan ordenados en el amor, pero también dice que procuren los dones, sobre todo el de profetizar. 1 Corintios 14:1 dice así: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el de profetizar, que profetices. Pero cuando hablamos de profetizar no significa a que la persona tenga predicciones del futuro, que esté viendo el futuro, que adivine el futuro, que alguien diga, Dios me dijo esto, o como algunos predicadores que tienen hasta el propio horóscopo del año, ¿se imagina? ¿Sí? Queriendo predecir el futuro de cada persona. Profetizar viene de una palabra griega que significa profeteus, y su significado es pregonar, predicar y hablar el mensaje de Dios. Es decir, hablar lo que ya está escrito. No está hablando de predecir, sino de hablar lo que ya nuestro Señor plasmó en las Sagradas Escrituras. 1 Corintios 14:3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La predicación edifica, exhorta y consuela. Eso es lo que hace la predicación. A través de la edificación, el creyente adquiere crecimiento y madurez espiritual. Ya no es un niño, ya no está indefenso, ya puede ver los misterios de las Escrituras, ya no puede ser engañado. Está creciendo y adquiere una madurez espiritual y puede realizar un servicio que glorifique a Dios. La exhortación produce ánimo. La ausencia en una iglesia se debe al desánimo personal de cada persona. La exhortación produce ánimo. Siempre está uno constante de que está animado que se acerque el día del servicio. Ese tipo de personas no requiere que pasen por él. No requiere que lo estén recordando que mañana es día de culto, que ahora tenemos servicio. Hay un ánimo interno que lo lleva a buscar a Dios. La predicación también produce consolación, es decir, nos provee alivio y nos trae una confortación, nos hace entender que no estamos solos. Aún en los momentos más críticos y más duros, tenemos ánimo, fortaleza para venir, levantar nuestras manos al cielo y glorificar a Dios.
Todo eso se debe a la predicación, que trae edificación, exhortación y consuelo. En 1 Corintios 14:4, parte B, dice así: pero el que profetiza edifica la iglesia, el que predica edifica la iglesia. La predicación es útil y necesaria para la iglesia. Es Dios hablando en nuestras vidas por medio de su palabra. La predicación trae convencimiento, trae edificación. La predicación cubre todas las áreas, tanto del alma como las espirituales. Es por eso que el creyente debe estar atento al mensaje. 1 Corintios 14, versículo 5b, dice así: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mayor es el que está predicando el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que predica está edificando a la congregación. El apóstol Pablo sugiere que el orden del culto, él está sugiriendo que la predicación sea el punto fuerte para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia alcance una madurez y un crecimiento espiritual, para que el creyente pueda realmente realizar un servicio digno, decoroso, que glorifique a Dios. Cuando alcanzamos la madurez espiritual, podemos organizar un programa bien organizado, que lleve cantos, que lleve lectura, que lleve doctrina, que tenga testimonios, una alabanza que glorifique a Dios y un mensaje que puede llegar al corazón de cada creyente. Pero hay un orden, hay una persona que está encargada en la entrada, que desde ahí nos da a entender que hay un orden para entrar en la iglesia. Dentro de una congregación debe salir edificado y no confundido. Cuando uno entra en una congregación, a una iglesia, uno se debe asegurar que va a salir edificado y no confundido. 1 Corintios 14:33, solamente lo leo, dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La traducción lenguaje actual dice así: porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Te lo voy a repetir. 1 Corintios 14:33, traducción lenguaje actual: porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Es así como se realizan los servicios, en paz y en orden. La Escritura se refiere que el culto debe tener paz y orden. No significa que el culto tenga que ser frío, aburrido, tenso, rígido, o que parezca un servicio fúnebre. No está diciendo nada de eso. La paz significa que no exista desorden dentro de una congregación. El creyente no debe de rayar en la exageración, de ser muy extremista. El creyente no debe dar lugar al desorden, ni tampoco ser muy apático al servicio. Debe tener un buen balance de lo que es el culto a Dios. Un culto a Dios es una fiesta solemne, y la palabra solemne es formal, firme, majestuoso, imponente, un buen acto ceremonial, protagonizado por un buen programa, un buen protocolo, está bien organizado. Así son los cultos, donde tiene que ser majestuoso e imponente, porque es para Dios, es para que Dios sea glorificado. Amén. Queda claro que un culto tiene que estar bien organizado, que nada se debe de dejar al ahí se va, que el que viene a predicar está consciente que se tiene que preparar en el transcurso de la semana, que aquellos que van a llevar alabanza se prepararon para dirigir al pueblo a la presencia de Dios. Un avivamiento no es sinónimo de desorden y alboroto. El avivamiento es volverse a Dios, entender que estamos en la presencia de Dios. Ninguna iglesia o ministro está exento de cometer algún error a la orden de realizar un culto. Pero muchos de los sucesos que pasaron en la antigüedad, que cometieron las iglesias bíblicas, hoy en día nos ayudan para no cometer los mismos errores. Por ejemplo, lo que vivió
la iglesia de Corintio, capítulo 14, y que vemos que estaban en desorden, hoy nos puede servir a nosotros para no cometer el mismo error. 1 Corintios 10:11 lo dice de esta manera: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que todo lo que está escrito, aún las cosas buenas como las malas, fueron escritas como un ejemplo para nosotros, para amonestarnos, para que no cometamos el mismo error o para que imitemos la fe de aquellos que se mantuvieron firmes. Eso es lo que debemos de hacer. El apóstol Pablo termina diciendo en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconoce que lo que escribo son mandamientos del Señor. Es decir, todo lo que el apóstol Pablo planteó en el capítulo 14, o realmente en todas sus cartas paulistas, no eran un simple comentario, no eran una sugerencia, eran mandamientos del Señor, eran órdenes del Señor. El Señor mismo estableció cómo debe ser adorado, cómo se realiza un servicio. No se trataba de que todos hablaran en lenguas, se trataba de que tuvieran un orden, y se trata de que la persona no salga confundida de los atrios del Señor. Se trata de que cuando una persona entra en una iglesia salga edificado y no salga confundido. Se trata de que cuando la persona viene a una iglesia venga con un razonamiento, que esté consciente de lo que está escuchando, que está consciente de lo que estamos ministrando, que tenga el entendimiento presto para entender cada porción de la Escritura o de cada palabra que se está hablando. La mirada debe estar puesta 100% en el Señor y su oído atento a la predicación y en este caso también a la alabanza, sabiendo qué es la letra que estamos cantando. Sabemos que todo canto tiene que tener también doctrina y teología. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a la letra y descartar todo canto antibíblico y toda doctrina antibíblica, porque la honra es para Dios. No debemos dar lugar al desorden. Debemos de mantenernos con esa firmeza de que sea un culto en paz, en orden, decoroso, pero al final que sea majestuoso e imponente, que Dios salga glorificado. Gran parte de esa responsabilidad depende de cada uno de nosotros. El 100% no depende de los músicos, sino de cada uno de nosotros. Lo que usted le canta, lo que usted lo honra a través de las finanzas, de la atención que usted pone a la Escritura, eso es lo que usted va a poner. Usted presenta su cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable en el culto racional. Está consciente el por qué está aquí. Este ha sido el tema de este día, hermanos. Dios me los bendiga. Meditemos y continuemos por esa línea, teniendo servicios en orden que glorifiquen a Dios. Bendiciones, hermanos.